Existen arañas tan peligrosas que algunas pueden destruir tejido humano, causar una parálisis intensa y convertir una simple picadura en una carrera desesperada contra el tiempo. Y para descubrir cada especie, suscríbete al canal, porque en los próximos minutos vas a conocer cuáles son las arañas más mortales del mundo, cómo atacan y por qué algunas personas ni siquiera se dan cuenta del peligro hasta que ya es demasiado tarde. Araña errante brasileña. La araña errante brasileña es una de esas criaturas que provocan miedo instantáneo solo por la forma en que atacan, porque a diferencia de muchas arañas que intentan huir, esta especie puede avanzar directamente contra la amenaza, levantando las patas delanteras como si estuviera lista para atacar en cualquier segundo. Suele aparecer en lugares oscuros, escondidos y húmedos, algo que ya sería aterrador por sí solo. Pero el verdadero peligro está en el veneno extremadamente potente que lleva consigo. Y lo más perturbador es que los especialistas consideran a esta especie como una de las arañas más venenosas del planeta. La picadura provoca un dolor intenso casi inmediato, pero el verdadero problema comienza cuando el veneno empieza a afectar el sistema nervioso, causando sudoración excesiva, aceleración del ritmo cardíaco, dificultad para respirar y, en los casos más graves, parálisis muscular y un riesgo real de muerte, especialmente en niños y personas mayores. Existe otro detalle que deja paranoica a mucha gente: puede esconderse dentro de ropa, toallas, armarios e incluso zapatos, lo que hace que muchas personas revisen esos lugares antes de usar cualquier cosa. Pero por más peligrosa que sea la araña errante brasileña, la siguiente especie se volvió famosa en todo el mundo por una razón todavía más siniestra: su veneno puede actuar silenciosamente mientras la víctima cree que no ocurrió nada grave. Araña viuda negra. La viuda negra es probablemente una de las arañas más conocidas del planeta, pero lo que realmente asusta de esta especie no es solamente su apariencia oscura y la marca roja en su cuerpo, sino la forma silenciosa en la que el veneno comienza a actuar después de la picadura. En muchos casos, la víctima siente apenas un pequeño dolor al principio, casi como el pinchazo de una aguja común, lo que hace que algunas personas ignoren el ataque durante los primeros minutos. Pero el verdadero problema aparece poco después. El veneno de esta araña es una neurotoxina extremadamente poderosa, capaz de afectar directamente el sistema nervioso. El dolor comienza a expandirse por el cuerpo, los músculos se endurecen, el abdomen se pone rígido y algunas víctimas describen espasmos tan fuertes que parecen calambres violentos que nunca se detienen. En los casos más graves, la persona puede presentar dificultad para respirar, un aumento peligroso de la presión arterial y dolores tan intensos que muchos accidentes terminan en hospitalización inmediata. Lo más perturbador es que esta araña puede sobrevivir escondida en lugares pequeños, silenciosos y casi nunca revisados. Y aun con toda esa fama aterradora, existe una especie todavía peor en un aspecto específico. Algunas víctimas simplemente no perciben la gravedad de la picadura hasta que el cuerpo empieza literalmente a destruir su propia piel. Araña violinista. La araña violinista no suele causar miedo por su tamaño, por su velocidad ni por una apariencia agresiva. Y tal vez eso sea exactamente lo que la convierte en una especie tan peligrosa, porque muchas víctimas ni siquiera se dan cuenta de que fueron picadas hasta que los síntomas empiezan a aparecer horas después. Recibió ese nombre por una marca oscura en su cuerpo que recuerda la forma de un violín, pero el verdadero problema está en el veneno necrótico extremadamente agresivo que posee esta araña. A diferencia de otras especies que provocan dolor inmediato, la picadura de la violinista puede comenzar de forma casi imperceptible. En algunos casos parece apenas una pequeña irritación en la piel, pero mientras la víctima cree que no ocurrió nada grave, el veneno empieza lentamente a destruir células y tejidos alrededor de la zona afectada. Después de algunas horas, el área puede oscurecerse, formar heridas profundas y comenzar un proceso de necrosis extremadamente doloroso. En los casos más graves, el daño puede extenderse a grandes áreas de la piel y requerir atención médica urgente para evitar complicaciones todavía mayores. Pero ni siquiera la violinista puede competir con la siguiente especie, porque existe una araña considerada tan letal que durante años su picadura fue vista prácticamente como una sentencia de muerte. Araña de embudo de Sydney. La araña de embudo de Sydney es considerada por muchos especialistas como una de las arañas más peligrosas jamás registradas, y basta entender cómo funciona su veneno para comprender por qué. Esta especie posee colmillos grandes, un comportamiento extremadamente agresivo y un veneno capaz de atacar el sistema nervioso a gran velocidad. En algunos accidentes, los síntomas comienzan apenas minutos después de la picadura, creando una situación de emergencia casi inmediata. La víctima puede empezar a sentir dolor intenso, hormigueo, sudoración excesiva y una sensación creciente de perder el control de su propio cuerpo. Poco después aparecen espasmos musculares, dificultad para respirar, aumento de la presión arterial y confusión mental,
mientras el veneno continúa avanzando rápidamente por el organismo. Lo que convirtió a esta araña en una verdadera leyenda aterradora fue la cantidad de relatos antiguos relacionados con muertes extremadamente rápidas antes de la creación del antídoto moderno. Y existe otro detalle perturbador: no demuestra demasiado miedo cuando se siente amenazada. En lugar de huir, puede mantenerse en posición de ataque y avanzar repetidamente mientras intenta morder a la víctima varias veces. Aunque la siguiente especie demuestra que una araña no necesita verse monstruosa para provocar accidentes extremadamente dolorosos y peligrosos. Araña de espalda roja. La araña de espalda roja tiene un detalle que engaña a mucha gente: parece pequeña, discreta, incluso menos amenazante que otras especies de esta lista, pero su veneno es lo suficientemente fuerte como para convertir una simple picadura en horas de dolor intenso y sufrimiento constante. La principal característica es la franja rojiza en la espalda, algo que ayuda a identificarla, aunque muchas personas solo se dan cuenta de eso cuando ya es demasiado tarde. El veneno actúa directamente sobre el sistema nervioso y suele provocar un dolor que aumenta rápidamente, extendiendo una sensación de ardor, sudoración intensa, náuseas y espasmos musculares. Algunas víctimas aseguran que el dolor parece recorrer todo el cuerpo, haciendo que incluso los movimientos más simples se vuelvan extremadamente difíciles. Lo más aterrador es que esta especie puede vivir cerca de zonas urbanas, escondida en rincones protegidos, objetos olvidados y lugares poco transitados, aumentando esa incómoda sensación de que el peligro podría estar oculto muy cerca de la rutina diaria de las personas. Antes de la existencia de los tratamientos modernos, los accidentes graves relacionados con esta araña provocaban muertes con mucha más frecuencia, especialmente en niños, y aún hoy siguen existiendo casos de hospitalización debido a la intensidad de los síntomas. Pero a pesar de todo esto, existe una última especie rodeada de un nivel de misterio tan grande que algunos investigadores afirman que posee uno de los venenos más destructivos entre todas las arañas conocidas. Araña de arena de 6 ojos. La araña de arena de 6 ojos parece salida de una pesadilla precisamente porque casi no necesita cazar activamente. En lugar de eso, se entierra parcialmente y desaparece en el entorno, quedando prácticamente invisible mientras espera que algo se acerque. Y quizá ese sea el detalle más perturbador de esta especie. Podrías estar increíblemente cerca de ella sin darte cuenta. Su cuerpo aplanado y su capacidad de camuflaje hacen que desaparezca por completo sobre superficies arenosas y secas. Solo sus ojos permanecen parcialmente visibles mientras se queda inmóvil, esperando el momento exacto. Pero el verdadero terror está en el veneno. Los investigadores han estudiado sustancias presentes en esta araña que pueden provocar una destrucción severa de vasos sanguíneos y tejidos internos. Y lo que vuelve todo todavía más aterrador es que existen muy pocos registros completos de accidentes en humanos. Precisamente porque los encuentros confirmados con esta especie son extremadamente raros. Eso creó una especie de reputación casi legendaria alrededor de ella. Algunos especialistas creen que su veneno tiene el potencial suficiente para provocar hemorragias internas y daños graves en el organismo en muy poco tiempo, convirtiéndola en una de las arañas más misteriosas y peligrosas jamás estudiadas. Y a diferencia de otras especies que muestran una agresividad evidente, la araña de arena de 6 ojos aterra por su absoluto silencio. No avisa, no hace ruido, no corre detrás de la víctima, simplemente permanece escondida, esperando. Lo más aterrador de todas estas arañas no es solamente el veneno, sino el hecho de que muchas de ellas pueden vivir ocultas cerca de los humanos sin ser detectadas, convirtiendo lugares comunes de la rutina diaria en posibles escondites silenciosos para algunos de los depredadores más peligrosos del planeta. Ahora comenta cuál de todas estas arañas jamás te gustaría encontrar estando solo. Y si te gustan este tipo de videos, suscríbete al canal Maestro Salvaje porque los próximos videos serán todavía más intensos.